gente di YouTube, ¿qué tal? Aquí Fit Guzmán, deseándoles cámara un excelente día, por que se encuentran todos muy pero que muy bien. Estoy aquí para traerles un nuevo video de su fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, dar la campanita de notificaciones y el link de los fanfics está abajo en la descripción. Ya sin más nada que decir, pasemos con los saludos del video. Adiós, buen día, buenas tardes, buenas noches. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo card de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a... Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. La araña de Gotham autor. Vendevil Kibar copyright web novela. Resumen: mi nombre es León Graves. Transmigré a Gotham City y me convertí en un inmigrante indocumentado. Sin dinero. Sin identidad. Sin seguro médico. Para colmo, el sistema decidió convertirme en un héroe santo en Gotham. En Gotham. ¿Tienes idea de lo descabellado que suena eso? Por si acaso nadie me reconoce, permítanme presentarme como es debido. Soy su amigable vecino Spider-Man. Al principio, solo quería sobrevivir. Luego me puse la máscara. Ensayé los chistes. Perfeccioné el acto. Y después de fingir ser Spider-Man durante medio mes y de alguna manera, la máscara dejó de parecer falsa. Ahora Batman cree que estoy mentalmente inestable. Y bueno, tal vez tenga razón. Pero un momento. Es multimillonario con temática de murciélago, que se viste como una criatura de la noche y pasa sus noches golpeando criminales hasta casi matarlos. ¿Piensa que yo soy el anormal? ¿Qué le da derecho a pensar eso? Capítulo 1. Capítulo 1. Que Dios bendiga de Gotham, y además, me estoy quedando sin dinero para comer. En lo profundo de la noche de Gotham City, la lluvia se mezclaba con el olor a smog industrial, como una olla de sopa estropeada que se deja hirviendo a fuego lento durante demasiado tiempo. León se agachó encima de la gárgola que se desmoronaba encaramada en el borde de la azotea, el gruñido en su estómago era más fuerte que las distantes sirenas de la policía. Era el hambre tocando tambores de guerra dentro de su cuerpo. No había comido una comida rica en carbohidratos en más de 24 horas. Como miembro del ejército de transmigradores, León sentía que estaba deshonrando a toda la profesión. Otros transmigradores despertaron sistemas que les permitieron dominar el mundo o se convirtieron en herederos perdidos hace mucho tiempo y recuperaron fortunas legendarias. Mientras tanto, había estado atado a un sistema de juego de roles de Spider-Man que obligaba a que cada palabra y acción coincidieran perfectamente con la imagen de Spider-Man. Con todas las restricciones que imponía este sistema, ¿no lo obligaba básicamente a convertirse en santo? De tu sistema santo se ha vinculado con éxito TCH. León bajó la mirada hacia el callejón oscuro de abajo, donde un matón flaco con una estructura esquelética apuntaba con una navaja oxidada a una mujer temblorosa. Este era el 35º robo con el que se había topado solo durante la patrulla de esta noche. León silenciosamente le dio el visto bueno a la seguridad pública de Gotham City. La concentración de talento en esta ciudad realmente estuvo a la altura de la reputación de Gotham. Dios bendiga a Ciudad Gótica. Amén. Si no fuera por moler esas patéticas recompensas del sistema, León preferiría estar rebuscando en los contenedores de basura detrás del iceberg Lounge con la esperanza de encontrar las sobras que Penguin había tirado. Pero él no pudo. Juicio del sistema. Bucear en contenedores de basura se considera comportamiento indecente y daña la imagen de un superhéroe. Suspiró. Él estaba bromeando. Nadie pensó seriamente que él haría eso, ¿verdad? Aún así, León realmente quería un trabajo. Desafortunadamente, las dobles desventajas de ser un inmigrante ilegal y un menor de edad hicieron que al actual fracaso de 15 años, el chico encontrara trabajo. León suspiró, estiró sus doloridos tobillos y saltó de la gárgola. Debido a su bajo nivel de azúcar en la sangre, tropezó en el momento en que aterrizó y casi se inclinó directamente ante el asaltante frente a él. El matón flaco casi se apuñala en el muslo después de asustarse por la figura que cayó repentinamente del cielo. León se estabilizó. Su expresión se torció bajo la máscara, pero cuando habló, su tono permaneció absurdamente optimista. Hola, mi hermano equivocado. Apuntarle a alguien con un cuchillo en medio de la noche es un mal hábito. Podrías herir accidentalmente tu alma pura. El matón se quedó helado.
Se quedó mirando al adolescente frente a él, vestido con un pijama rojo y azul barato, delgado como un palo, con una capucha y una máscara que le cubrían la cara. ¿De dónde diablos salió este psicópata? Piérdase. Deja de joder con mi negocio. El matón maldijo y se abalanzó con la navaja. León se hizo a un lado, agarró la muñeca del matón y tiró de él hacia atrás. La violencia nunca resuelve nada, hermano. Lo que estás sosteniendo no es un cuchillo. Son las cadenas del pecado. León recitó líneas tan vergonzosas que incluso él quiso borrar su cuenta y reiniciar su vida, todo mientras desmantelaba hábilmente al matón con técnicas de combate practicadas. Empujó al matón por detrás y lo vio estrellarse de cara contra el pavimento. El matón se levantó con los ojos inyectados en sangre. Cállate. Te mataré. León saltó ligeramente a la pared y se aferró a ella como un geco de gran tamaño. Lo que necesitas es amor y redención, no más derramamiento de sangre. En una ciudad ahogada en la oscuridad, ¿no deberíamos darnos un abrazo todos? El matón colapsó mentalmente. En serio. ¿Qué se suponía que debías hacer cuando el tipo que te golpeaba empezó a predicar como un pastor en medio de la pelea? Y peor aún, ni siquiera pudiste vencerlo. ¿Estás loco? Si estás loco, ve a Arkham Asylum. Deja de darme asco. El matón arrojó el cuchillo, se tapó los oídos y gritó. León cayó con gracia de la pared como una hoja que cae. Ignoró por completo el colapso emocional del hombre, honestamente, si verlo era suficiente para quebrar a alguien mentalmente, ¿cómo había sobrevivido este tipo tanto tiempo en Gotham? Y se volvió hacia la mujer que temblaba en la esquina. Señora, ahora está a salvo. La justicia puede llegar tarde, pero nunca desaparece. La mujer lo miró fijamente mientras apretaba con fuerza su bolso. Gracias, ¿debería llamar a la policía? León pensó en la velocidad de respuesta del departamento de policía de Gotham City. Luego pensó en el grupo de oficiales con sobrepeso que pasaban más tiempo comiendo donas en patrullas que atrapando delincuentes. Teniendo en cuenta que el GCPD probablemente se ocupará de otros 300 robos esta noche, creo que sería mejor que regresaras a casa, prepararas un poco de chocolate caliente y durmieras bien por la noche. Después de decir eso, se volvió hacia el matón, que silenciosamente intentaba escapar. León presionó una mano sobre el hombro del hombre. El matón tembló violentamente, las lágrimas prácticamente corrían por su rostro. Héroe. Hermano. Estaba equivocado. Juro que me equivoqué. Entrégame ya al GCPD. Por favor, te lo ruego. Solo deja de hablar. León resistió el impulso de darle un puñetazo en la nariz al hombre. Su puño tembló ligeramente. No porque estuviera enojado. Porque estaba hambriento. Pero si su expresión pudiera verse a través de la máscara, definitivamente habría parecido cálido y soleado. Después de todo, Spider-Man rebosaba positividad. León ayudó suavemente al matón a ponerse de pie e incluso se sacudió el polvo de la ropa. No tengas miedo, niño perdido. Toda alma dispuesta a arrepentirse merece perdón. Ya que te has dado cuenta de tu error, vete. Ve a buscar la luz destinada a ti. El matón se quedó helado. Simplemente no podía creer lo que estaba escuchando. En Gotham, los ladrones fallidos generalmente terminaban golpeados hasta la muerte y arrojados a contenedores de basura o clavados a las paredes con batarangs. ¿En serio este monstruo rojo y azul lo dejó ir? ¿Realmente me estás dejando ir? León asintió con sagrada determinación. Ir. Usa tus manos para crear valor, no para robarlo. Recuerda, cada mañana es un nuevo comienzo. ¿Podrías sentirlo? Este callejón estaba brillando. La luz venía de él. Él era básicamente el pequeño sol personal de Gotham. Podría haber dejado inconsciente al matón inmediatamente, pero su control de fuerza aún era inestable. Un puñetazo de 16 toneladas podría fácilmente matar a alguien por accidente. Podría haber atado al matón a la pared. Desafortunadamente, esa habilidad aún no se había desbloqueado. El matón corrió hacia la salida del callejón tan rápido que parecía como si todo el GCPD lo estuviera persiguiendo. León permaneció allí de pie, viendo al hombre desaparecer en la noche lluviosa. Luego suspiró de nuevo y su estómago dejó escapar otro largo grudido. Dios bendiga de Gotham. Murmuró suavemente en el callejón vacío. Pero en serio, ni siquiera tengo dinero para comer. Molly, una mujer que recientemente se había trasladado a Gotham por trabajo, sintió que le temblaban las manos. De una billetera gastada y descascarada, sacó con cuidado un billete arrugado de $10. La factura obviamente había pasado por la lavadora varias veces.
Sus bordes estaban curvados y una mancha de grasa rebelde marcaba el centro. Pero a los ojos de León, irradiaba una luz sagrada más brillante que los focos sobre el ayuntamiento de Gotham. Molly le tendió el dinero. Sus ojos tenían un raro rastro de compasión maternal, algo casi extinto en Gotham. Chico, tómalo. Sé que no es mucho, pero tú, parece que necesitas una comida decente. O tal vez algo de ropa nueva. León miró fijamente el billete de $10. Sus ojos casi se pegaron a él. $10. Eso fue suficiente para 2 hamburguesas. O suficientes barritas energéticas para sobrevivir hasta mañana. Su mano ya se había extendido. Sus dedos rozaron el papel áspero. Fue real. Entonces la alarma del sistema explotó dentro de su cabeza. Advertencia. Está prohibido aceptar pagos. Recordatorio del sistema de juego de roles de Spider-Man. Spider-Man no cobra ni un solo centavo a los civiles. Si acepta este dinero, la probabilidad de caerse de una pared en las próximas 24 horas aumentará al 89%. Los dedos de León se congelaron. Miró el dinero. Luego, ante la expresión sincera de Molly. Luego volvamos al dinero otra vez. Finalmente, lentamente retiró su mano. El movimiento se sintió dolorosamente antinatural. Lo cual, sinceramente, fue. No es necesario, señora. Habló casualmente, como si rechazara un chicle extra. Mis tarifas son bastante altas. $10 no son suficientes. Tal vez la próxima vez. Molly se congeló. Las comisuras de la boca de León se torcieron bajo la máscara. Repitió sus propias palabras en su cabeza. ¿Mis tarifas son demasiado altas? ¿Hace falta dinero? Tal vez la próxima vez. ¿Me estás tomando el pelo? Parece que me estoy quejando de que no pagó lo suficiente. Lo siento. Tenía demasiada hambre. Su inteligencia emocional se había desconectado temporalmente. Pero la expresión alrededor de sus ojos todavía parecía brillante y alegre, incluso a través de la máscara. Lo que quiero decir es que deberías quedártelo. En Gotham ya hace bastante frío. No dejes que tu billetera también se congele. León añadió rápidamente. Su tono se mantuvo tranquilo y firme. Los ojos de Molly se enrojecieron. Miró al adolescente que estaba frente a ella, vestido con un traje hecho en casa, cosido con un pijama barato y con hilos sueltos colgando de las mangas. Sus labios temblaron ligeramente. Me salvaste la vida, no puedo simplemente no hacer nada. León dio un paso atrás y metió las manos en los bolsillos de la sudadera. No porque se viera genial. Pero como tenía miedo de que sus manos se extendieran solas. Verte llegar sano y salvo a casa es la mejor recompensa que podría pedir. Después de decir eso, León silenciosamente se anotó en su cabeza. 7 de 10. El diálogo fue decente. La entrega fue sólida. Pero el gruñido de su estómago casi había ahogado la última línea. Molly no pudo decir nada. Ella simplemente agarró el billete de $10 y lo miró fijamente. León sintió que si se quedaba más tiempo, su fuerza de voluntad colapsaría por completo. Se volvió hacia la pared, hundió los dedos en los ladrillos y subió con 2 rápidos movimientos. Esperar. Molly gritó desde abajo. Por favor, dime tu nombre. León hizo una pausa. Se giró levemente y las lluviosas luces de neón iluminaron la mitad de su rostro enmascarado. No me agradezca, señora. Se empujó hacia el alféizar de la ventana del segundo piso. Soy tu amigable vecindario Spider-Man. Luego su figura desapareció entre las sombras del edificio. Molly permaneció sola en el callejón, mirando fijamente la pared vacía. Gracias, Spider-Man. Comentario 30. Votar 2 restantes. Capítulo 2. Capítulo 2. Hola, Peter. León Graves se abrió paso hábilmente entre las grietas de las paredes de ladrillo desconchadas como un geco gigante, lanzándose ágilmente hacia el ático sellado. Este era un lugar que había descubierto hace 18 días. El ático estaba escondido en el último piso de un antiguo edificio de apartamentos, con su entrada sellada durante mucho tiempo con cemento. Incluso los vagabundos sin hogar más experimentados de la zona no tenían idea de que había un espacio escondido aquí arriba. Pero para un Spider-Man trepamuros, esto no fue un problema. Se arrastró por la ventana y casualmente empujó la tabla de madera suelta a su lugar detrás de él. La habitación estaba llena de polvo. Muebles de hace más de una década estaban abandonados en el interior, con un olor rancio y a moho. Pero aquí había un viejo sofá con resortes expuestos. Y lo más importante, había un techo que podía protegerlo del viento y la lluvia.
Lo mejor de todo es que podía extraer agua y electricidad del edificio de apartamentos de abajo. Para un adolescente indocumentado que deambulaba por Gotham sin querer caer en el crimen, esto era básicamente una suite presidencial de 5 estrellas. León se desplomó en el sofá. Los resortes chirriaron violentamente, apuñalando su trasero con tanta fuerza que le hizo hacer una mueca de dolor. Pero no tuvo tiempo de preocuparse. Rápidamente sacó una bolsa de papel escondida dentro de su sudadera con capucha. Incluso antes de abrirlo, el olor a grasa barata llegó a su nariz. Dentro había 2 hamburguesas con queso y una caja de patatas fritas ligeramente trituradas. Este fue el botín de la patrulla de esta noche. Media hora antes, un ladrón que acababa de asaltar una tienda de conveniencia se topó con él en un callejón. El tipo llevaba su comida nocturna en una mano. Antes de que pudiera siquiera darle un mordisco, León lo había arrojado al suelo con un lanzamiento de hombro de libro de texto. Mientras esquivaba los brazos agitados del hombre, León le había sermoneado con calma. Oye, hermano, cálmate. Mira, si robas una tienda de conveniencia, yo te impediré robar una tienda de conveniencia. Ese es el procedimiento estándar de un superhéroe. Pero ya compraste tu merienda de medianoche y sigues robando lugares. Eso no es profesional. ¿Te das cuenta de lo lento que responde el GCPG? Pudiste haber terminado de comer primero y luego robar el lugar. O lo robaron primero y se lo comieron después. Tu orden de operaciones es completamente incorrecto, hermano. Completamente equivocado. El ladrón se vio obligado a cuestionar toda su existencia y huyó sin siquiera atreverse a recuperar las hamburguesas. ¡Qué broma! Si te encontrarás con un lunático enmascarado en Gotham que seguía divagando sin parar, tenía una fuerza increíble y podía arrastrarse por las paredes, ¿no correrías también? El sistema no había reaccionado en absoluto durante el incidente. Siempre y cuando técnicamente la comida no fuera robada, el sistema normalmente pretendía no darse cuenta de propiedad no reclamada. León incluso sospechó que el sistema se dio cuenta de que estaba a punto de morir de hambre e intencionalmente hizo una excepción. Le dio un gran mordisco a la hamburguesa. El queso frío y el pan seco sabían mejor que un banquete real. Mientras masticaba, León revisó los recuerdos fragmentados del propietario original. El padre del propietario original se llamaba Old Graves. De vuelta en su tierra natal, había vivido una vida decente de clase media. Pero por alguna razón, el hombre de repente se obsesionó con perseguir el llamado sueño americano y trajo a su hijo a Gotham. Perseguir sueños era una cosa. El problema fue que el viejo insistió en tomar la ruta ilegal y los introdujo de contrabando al país. Como resultado, en el momento en que llegaron a Gotham, antes de siquiera acercarse a ver la Estatua de la Libertad, entraron directamente a un tiroteo entre pandillas en el puerto de Gotham. Old Graves murió en el acto como sacrificio por el sueño americano. El propietario original escapó solo de los muelles y vagó por las calles de Gotham durante varios días antes de morir de hambre junto a un contenedor de basura. Entonces llegó León. Junto con un sistema de juego de rol de Spider-Man. El nombre del propietario original era Peter. Su padre originalmente llevaba el apellido Graves, pero después de emigrar, lo cambió a Parker porque pensó que sonaba más americano. En ese momento, a León le habían dado 2 opciones. 1. Llámese a sí mismo Peter Parker. Un nombre prácticamente maldecido por el propio destino. 2. Ser llamado Peter Graves. León había elegido inmediatamente una tercera opción. Al diablo con ambos. Él era indocumentado de todos modos. ¿Por qué debería importarle? Su nombre era León Graves. En una ciudad llena de locos, hablar menos y explotar más las lagunas era la verdadera clave para la supervivencia. Así es. Hablar menos. En ese momento, una interfaz translúcida de color azul pálido apareció de repente ante sus ojos. Timbre. Misión de juego de rol de fase 1 completada. Compatibilidad de personajes actual. 5% distribución de recompensas de la fase. León instantáneamente se enderezó. Después de medio mes de arduo trabajo, finalmente estaba viendo algo de retorno. Originalmente, pensó que el sistema lo recompensaría con dinero en efectivo. O tal vez un nanotraje de alta tecnología que no necesitara lavarse a mano. En cambio, apareció una línea de texto en la interfaz. Habilidades bloqueada. Tiradores web orgánicos. León se quedó helado por un momento. Instintivamente miró su muñeca. Teniendo en cuenta que la mayoría de las versiones de Spider-Man tenían que crear sus propios fluidos web y lanzadores de telarañas, León ya se había preparado mentalmente para buscar piezas de repuesto en las pilas de basura de Gotham.
Pero este sistema se saltó todo eso y pasó directo a la mutación biológica. Gracias a Dios. Eso me ahorra una fortuna en costes de material. León murmuró para sí mismo. Si realmente tuviera que recolectar químicos y maquinaria él mismo, estimó que todavía estaría tocando en las calles de Gotham dentro de 2 años. Siguió el extraño instinto que de repente había aparecido en su mente. Presionando sus dedos medio y anular contra su palma, apuntó hacia la esquina de la habitación. PFFF. Un suave sonido resonó. Un hilo de tela blanca salió disparado de su muñeca y se pegó perfectamente al armario roto en la distancia. León agarró con curiosidad la red y tiró de ella. En el momento en que tiró, su expresión se congeló. Las correas se hundieron sin fuerzas como fideos demasiado cocidos. Con la más mínima fuerza, se rompió instantáneamente. Los extremos rotos parecían extrañamente translúcidos. Honestamente, incluso parecía débil. Estoy tan bajo de peso que hasta mis redes están desnutridas. Asombroso. Éxito en la pérdida de peso. León murmuró mientras disparaba varios tiros de prueba más. Cada intento fue peor que el anterior. El último hilo ni siquiera viajó 2 metros antes de disolverse en el aire como pegamento mal mezclado. Aviso del sistema. Debido a la desnutrición prolongada y la grave deficiencia de proteínas del anfitrión, la fuerza actual de la red es solo el 0,5% de los niveles estándar de Spider-Man. Período de ajuste. Bien. No es desnutrición. Es un período de adaptación. León miró en silencio el residuo blanco pegajoso en su muñeca. Luego golpeó el aire con frustración. Este maldito sistema era demasiado realista. Ni siquiera podía permitirse el lujo de comer, y ahora incluso sus redes estaban quebradizas por el hambre. León se miró las manos y sintió el leve calor que la hamburguesa se extendía por su estómago. Suspiró y se desplomó sobre el sofá roto. Fuera de la ventana, el cielo nocturno de Gotham permaneció oscuro y nublado. A lo lejos, de vez en cuando sonaban las sirenas de la policía por la ciudad. León se dio la vuelta. En medio de los crujientes resortes debajo de él, lentamente se quedó dormido profundamente. En su sueño, estaba sentado a bordo del jet privado de Tony Stark mientras sostenía una tarjeta negra ilimitada y devoraba un enorme festín. Mientras tanto, Batman se agachó a su lado y le entregó respetuosamente servilletas. León, come más. El futuro de Gotham depende de ti. León se echó a reír en su sueño. Comentario 14. Votar 2 restantes. Capítulo 3. Capítulo 3. Malos días. Gotham. León Grave se vio obligado a despertar por una sensación de ardor en el estómago. Tony Stark, la tarjeta negra y Batman agachado a su lado mientras le entregaba servilletas, todo destrozado por el viento frío de la mañana de Gotham, llevando el olor a óxido mezclado con agua de mar podrida. Miró fijamente al techo, pensando que el único defecto en ese sueño era despertarse. Porque despertar significaba enfrentar la realidad. Y la realidad significaba no tener absolutamente ningún dinero. León se frotó el estómago arrugado y miró los residuos secos de la red en su muñeca. Describir en detalle el fluido de la telaraña de Spider-Man probablemente sería marcado como algo demasiado vulgar. Suspiró. La lógica de León era simple. Sin dinero no había proteínas, sin proteínas no había redes y sin redes no había forma de obtener recompensas. Un perfecto bucle de muerte capitalista. Gracias a Gotham. Gracias al sistema. Y gracias a ese idiota de Old Graves y su obsesión por el sueño americano. Depender de robar comida a los delincuentes callejeros todos los días no era un plan sostenible. Ya era físicamente más fuerte que el adulto promedio, y Gotham Harbor tenía una administración notoriamente laxa, por lo que incluso los trabajadores indocumentados podían colarse para mover carga allí. Trabajar un día a la vez era al menos un ingreso estable. Suspiró. ¿Por qué todavía tenía que conseguir un trabajo después de transmigrar? Ya no quería convertirse en un adulto fracasado. Quería convertirse en Batman. León se levantó del sofá y decidió probar suerte en Gotham Harbor. Los muelles del distrito sur de Gotham olían a cigarrillos baratos y gases de escape diésel. Larry se sentó de lado en una silla de madera temblorosa y escupió una espesa bola de flema que aterrizó exactamente a 2 centímetros de los zapatos de León. Ese nivel de precisión merecía una medalla olímpica. León había pasado casi todo el día acuclillado en los muelles antes de esperar finalmente a que apareciera el gerente. Había oído el nombre de Larry de boca de algunos matones callejeros durante sus anteriores actividades heroicas. Larry, necesito ayuda para mover la carga. Larry lo miró de reojo. HMPH.
Un mocoso inmigrante indocumentado desesperado por trabajar porque se muere de hambre. Entonces sus ojos se entrecerraron ligeramente. Este adolescente de Europa del Este era sorprendentemente guapo. Incluso con una sudadera con capucha descolorida, su rostro parecía lo suficientemente limpio como para pertenecer a un anuncio publicitario. En Gotham, verse bien era moneda fuerte. No porque la belleza importara. Porque la gente atractiva se vendía bien. En todos los sentidos posibles. Especialmente un niño europeo de piel pálida que no parecía adicto a las drogas. Fresco. Limpio. Fácil de vender. Larry puso los ojos en blanco antes de levantar 3 dedos. 3 días. $30. León instantáneamente hizo los cálculos en su cabeza. $30 por 3 días. $10 al día. El salario mínimo legal de Nueva York superaba los $16 la hora. Lo que significa que un trabajador legal ganó suficiente dinero en una hora para que Larry lo hiciera trabajar 3 días completos. Economía perfecta de Gotham. Trato. Mientras haya dinero, está bien. Larry sacó una daga dentada de su cintura y la golpeó contra la mesa con estrépito. Pero las reglas están cambiando. Te pueden pagar, pero primero debes pagar una tarifa de iniciación. ¿Ves esa farmacia de al lado? El viejo lo dirige solo. Ve a robar el lugar. Dividimos el dinero en 80 y 20, y de ahora en adelante nadie en esta parte de Gotham Harbor se meterá contigo. Por supuesto, si caminas libremente o te dejas llevar en una bolsa para cadáveres depende de lo útil que seas. Una vez que el niño cometió un delito, venderlo después implicaría mucho menos riesgo. León se quedó mirando la daga. Unos cientos de dólares. Proteína en polvo. Correas de alta resistencia. Un león de aspecto ingenuo ya había comenzado a planear una ruta de escape en su cabeza. El callejón detrás de la farmacia tenía una cámara de seguridad rota. Sube 2 paredes y llegará a la estación de metro. Perfecto. Advertencia del sistema. Se detectó intención delictiva grave desde el host. Comienza la cuenta regresiva para la degradación de las superpotencias. 3, 2, León instantáneamente enderezó su espalda. De repente, sus ojos irradiaron tal energía justa que el cuero cabelludo de Larry se entumeció. La velocidad de su cambio de expresión fue tan rápida que incluso los actores de ópera profesionales lo habrían llamado maestro. Larry. ¿Me insultas? Larry se congeló. El robo es ilegal. El tono de León sonó lo suficientemente sincero como para ser utilizado en un anuncio de servicio público, y su voz fue lo suficientemente alta como para que la mitad de los muelles la escucharan con claridad. La honestidad es la base de la civilización. Aunque soy tan pobre que no sé de dónde vendrá el desayuno de mañana, de hecho, ahora mismo mi estómago solo contiene aire y esperanza, todavía poseo un corazón de oro. ¿Quieres que le robe a alguien? No. Eso traicionaría a la propia justicia. Yo, León Graves, soy una buena persona en la vida y un buen fantasma en la muerte. ¡Guau! Esa línea sonó lo suficientemente filosófica como para grabarla en mi futura lápida. Los trabajadores del muelle cercano gradualmente dejaron de mover la carga y lo miraron como si perteneciera a Arkham Asylum. En Gotham, escuchar a alguien hablar de honestidad y justicia era más raro que ver a un hombre desnudo corriendo por las calles. Al menos las rachas públicas podrían explicarse por el alcoholismo. Y, sinceramente, Gotham ya tenía muchos de esos. Larry finalmente se dio cuenta de que lo estaban humillando públicamente. Su rostro instantáneamente se puso rojo de rabia. En Gotham, la humillación era algo que se lavaba con sangre. O al menos vendiendo al responsable a un club de placer clandestino. ¿Estás jodiendo conmigo? Larry se puso de pie abruptamente, su grasa se sacudía violentamente. Te di una oportunidad y la desperdiciaste. Ya que estás actuando con rectitud, está bien. Olvídate de que te paguen. En cuanto a ti, Larry miró a León de arriba abajo como un carnicero evaluando el ganado. Esos monstruos que dirigen clubes clandestinos de placer definitivamente pagarán mucho dinero por una cara como la tuya. Esa cara por sí sola podría pagar la mitad de mi deuda. No te preocupes. Te tratarán muy bien. Al menos durante el primer mes. Varios matones lo rodearon inmediatamente. Cultura laboral clásica de Gotham. Si hablar falla, comienza a pelear. Si los puños fallan, usa cuchillos. Si los cuchillos fallan, use contenedores de envío. Esperar. Los contenedores fueron movidos por él. León suspiró. Entonces esto significa que mi paquete de capacitación para empleados incluye ser vendido a un club de placer.
Las leyes laborales de Gotham son sorprendentemente completas. Mientras retrocedía lentamente, León gritó frenéticamente dentro de su mente. Sistema, lo viste, ¿verdad? Este no soy yo queriendo pelear. Literalmente están tratando de venderme a pervertidos. Esto cuenta como defensa propia. Sin sanciones, ¿verdad? ¿O esperas que me vendan obedientemente y luego reforme emocionalmente a los clientes del Club del Placer? Intenta imaginar esa escena tú mismo, sistema. El sistema permaneció en silencio. Lo que básicamente significaba aprobación. O tal vez incluso se sintió disgustado. León no sabía si el sistema poseía emociones, pero sospechaba fuertemente que sí. El matón líder lanzó un puñetazo directamente a la cara de León. León resbaló de repente como si hubiera pisado aceite sin querer. Ups. Su cuerpo se inclinó extrañamente hacia un lado. El matón golpeó con demasiada fuerza y no pudo detenerse, estrellándose directamente contra la palanca de control de la grúa detrás de Barry. Grieta. Ese golpe por sí solo valió al menos 3 meses de compensación laboral. La palanca de control se rompió instantáneamente. El contenedor de transporte que colgaba sobre su cabeza emitió un chirrido metálico ensordecedor. Cuidado. En realidad, ni siquiera sé desde qué dirección deberías tener cuidado. León casualmente empujó a otro matón que estaba a su lado. Antes de que el hombre pudiera reaccionar, se estrelló directamente contra Larry. Larry se alejó rodando como una albóndiga gigante y se detuvo justo al lado de la sombra donde caía el contenedor. Rodar realmente era más rápido que correr. Auge, el contenedor de transporte se estrelló contra el suelo. Larry no fue golpeado directamente, pero la onda expansiva lo lanzó de cabeza hacia una canasta llena de pescado podrido. Bien. Ahora él y el pez oficialmente olían igual. Los matones restantes intentaron atacar, pero León ya había entrado en pánico y se retiró hacia el borde del puerto de Gotham. No te acerques. Si te acercas más, saltaré. Lo digo en serio. Si salto, perderás mercancía valiosa. Mientras León gritaba dramáticamente, accidentalmente pisó una cuerda de cáñamo que estaba cerca. El otro extremo de la cuerda estaba atado a un gancho de carga. Con un tirón repentino, el pesado gancho se balanceó hacia atrás como un martillo de meteorito. La física realmente era hermosa. Estallido. 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 3 matones fueron aplastados en la nuca uno tras otro. Se derrumbaron simultáneamente con los ojos en blanco. Parecía tan sincronizado que podría haber sido coreografiado. León se quitó el polvo de las manos y le gritó a Larry, que todavía estaba enterrado dentro de pescado podrido. Larry, mira. Esto es lo que pasa cuando abandonas la honestidad. Incluso Dios no podía soportar mirar más. Él personalmente te dio un empujón. Realmente deberías reflexionar sobre tu vida. Ah, y olvídate de los $30. Considéralo tus gastos médicos. Después de decir eso, León se dio vuelta y corrió. Los $30 se habían acabado, pero al menos no lo habían vendido. Y la cuota de entrenamiento de hoy definitivamente estaba completa. Mientras León caminaba por las frías y húmedas calles de Gotham, el hambre en su estómago evolucionó gradualmente hasta convertirse en un dolor punzante. Había pasado de un poco de hambre a mi estómago actualmente se está digiriendo solo ... León pasó por una panadería con pan recién hecho expuesto en el escaparate. El olor a mantequilla y trigo lo golpeó como un ataque físico directo. En Gotham, este olor era más tentador que el crimen mismo. León dejó de caminar. El plan A había fracasado terriblemente. Es hora de activar el plan B. León no entró a pedir comida. En cambio, se quedó fuera de la ventana y miró en silencio el pan. Joven. Elegante. Exhausto. Y llevando la cantidad justa de dignidad obstinada. Sus ojos prácticamente gritaban. Me muero de hambre, pero me niego a rogar. León había practicado esta expresión 17 veces frente a un espejo. Esta fue una técnica mortal que aprendió de los dramas románticos de su vida anterior. En teoría debería haber funcionado. Aunque Gotham claramente no siguió la lógica del drama romántico. Realmente era una ciudad llena de gente extraordinaria. Dentro de la panadería, el dueño limpiaba las mesas. Ella notó al adolescente afuera. El cuerpo delgado. Los ojos testarudos. Y especialmente esa cara. Ella miró durante 3 segundos. Luego dejó el trapo y se acercó. No afuera. Íntimamente. Abrió la puerta y examinó a León de pies a cabeza como si estuviera evaluando mercancía. Una valoración muy al estilo Gotham. Primero determina el valor.
Luego determina cómo explotarlo. ¿Por qué estás ahí parado bloqueando mi negocio? Ella lo miró fijamente a la cara durante otros 2 segundos. Con una cara como la tuya ganarías más dinero trabajando en discotecas del centro. ¿O el estándar de contratación es demasiado alto para usted? Eso es ilegal. León respondió sinceramente. El dueño se burló. No. Eso es legal. Interrogación de cierre. León realmente no estaba lo suficientemente familiarizado con la ley de Gotham como para saber si la venta de menores realmente contaba como legal aquí. ¿Era Gotham realmente tan loca? El dueño volvió a mirarlo. Olvídalo. Necesito que alguien lave los platos atrás. $10 al día. 2 comidas incluidas. ¿Estás interesado? León parpadeó. Este giro de la trama se produjo más rápido que la pelea en Gotham Harbor. ¿Qué estás mirando? El dueño le puso en los brazos una bolsa de bocadillos caducados. Esta es tu comida anticipada. Ven mañana a las 6 de la mañana. Si llegas tarde te deduzco el sueldo. Si faltas al trabajo, llamo a la policía y les digo que me robaste. León miró los sándwiches que tenía en los brazos y su garganta se movió ligeramente. Luego sonrió. Una sonrisa brillante completamente fuera de lugar en Gotham. Gracias. Espero que tu negocio siga prosperando. Que tus mesas sigan llenas y tus propinas se desborden. Agarrando con fuerza los sándwiches, León desapareció rápidamente en el callejón. En el momento en que entró al callejón, abrió el paquete y le dio un gran mordisco al sándwich de jamón. El pan estaba un poco duro. Pero esto era carne. Proteína. La materia prima necesaria para las telarañas de Spider-Man. Cuanto más comía León, más amarga le sabía la vida. Odiaba la sensación de estar completamente arruinado. Mientras masticaba, León silenciosamente calculaba cosas en su cabeza. Todavía había gente buena en este mundo. Las únicas condiciones eran ser lo suficientemente atractivo, y estar dispuesto a trabajar 12 horas al día por $10. Aún. Al menos ella estaba dispuesta a pagarle. Eso ya estuvo bastante bien. Reflexiones de los creadores. Vendebility Bar 50 piedra de poder igual. Próximo capítulo. Comentario 17. Comentario. Votar 2 restantes. Capítulo 4. Capítulo 4. ¿Se encontrará la pequeña araña con el caballero oscuro durante la patrulla? El aire nocturno en Gotham traía una brisa que olía a pescado salado podrido mezclado con gasolina barata. Así eran las ciudades portuarias. Olían fatal. León Graves se agachó encima de una grúa oxidada en los muelles del distrito sur de Gotham, levantando la máscara que había cortado de una camiseta vieja. La transpirabilidad de la cosa era cuestionable y el aire caliente de su propia respiración seguía empañándole la cara. Tendría que descubrir cómo hacer un agujero para respirar en la máscara más tarde, pero no podía hacerlo demasiado grande o su cara se vería. Un dilema. Ser pobre fue duro. Al menos otros desafortunados Spider-Man no eran inmigrantes indocumentados. Al menos tenían a la tía May. ¿Podría Bruce Wayne cambiar su nombre a May? León quería un familiar desde hacía mucho tiempo. No por la riqueza de Wayne Enterprises. En absoluto. León miró hacia el borde de los muelles de abajo. Varias personas sin hogar habían sido atadas, con las manos y los pies atados a la espalda, apiladas detrás de un contenedor de envío como pavos rebajados en un supermercado. Un grupo de hombres corpulentos vestidos con trajes negros habían formado un círculo. Su líder, un hombre con una cicatriz que le iba desde la frente hasta la barbilla, ordenaba a sus subordinados que arrojaran a la gente al mar. Uno de los vagabundos, canoso y delgado como un haz de leña, ni siquiera luchó cuando lo levantaron. Parecía acostumbrado desde hacía mucho tiempo a que lo trataran como basura. León contó en silencio. 6 pistoleros, un líder, 2 metralletas y 4 pistolas. Esa fue suficiente potencia de fuego para convertir a un estudiante de secundaria en pijama en un colador 2 veces, con munición de sobra. Pero contra Spider-Man todavía faltaba un poco. León respiró hondo y saltó de la grúa. En el aire, levantó la mano y disparó una red. La hebra trazó un arco torcido en el aire y apenas alcanzó la metralleta en la mano de un matón. Con un fuerte tirón, el arma se soltó del agarre del matón, resonó sobre el piso de concreto y luego se deslizó en el espacio entre el muelle y el barco. Chapoteo. Se hundió. ¡Ey! León aterrizó en un contenedor de envío, se agachó y saludó a las personas que estaban debajo. Buenas noches. Esa cosa se dispara fácilmente, por lo que es peligroso que los niños la sostengan. Ver. Cayó al mar. Te estoy ayudando, de verdad. Los peces te lo agradecerán.
Últimamente han tenido deficiencia de hierro. Todos los matones miraron hacia arriba al mismo tiempo. Cara Cortada se dio la vuelta lentamente. Bajo las tenues luces del muelle, la cicatriz en su rostro parecía un 100 pies borracho arrastrándose por su piel. Un charlatán. Combinación de colores rojo y azul. No Batman. Hombre araña. Ese soy yo, tu amigable héroe del vecindario. León se levantó y se sacudió el polvo del pijama. Por cierto, ¿te entregaron esos trajes o los compraste tú mismo? Si fueron emitidos, le sugiero hablar con su jefe. Ese ajuste, ese corte. Claramente es stock en liquidación. Cara Cortada no se rió. Miró a León durante 2 segundos y luego levantó la barbilla. Mátalo. Cada cañón de arma se elevó a la vez. Espera. León levantó ambas manos sobre su cabeza, su tono era lo suficientemente sincero como para venderles un plan de pago a plazos con tarjeta de crédito. Todos, cálmense. La violencia no resuelve los problemas. Mírate, en lugar de ir a casa de dormir en medio de la noche, estás parado en la brisa del mar arrojando a personas sin hogar. ¿Para qué? Las personas sin hogar no afectarán su pi. ¿Por qué no nos sentamos, hablamos de esto y tal vez tomamos una taza de café? La respuesta que recibió fue una tormenta de disparos. El silbido de las balas cortando el aire hizo que la nuca de León hormigueara. Se empujó con los dedos de los pies, saltó del contenedor y saltó por el aire. Las balas impactaron en la chapa de metal, lanzando chispas por todas partes. Mi ropa. León aterrizó en otro contenedor, miró los 2 nuevos agujeros de bala en su pijama y sintió que se le rompía el corazón. Este es el único conjunto que tengo. No puedes comprar este tipo de tela en Gotham, ¿sabes? Lo cosí yo mismo con cortinas viejas. Cortinas. Disparaste a través de mis cortinas. Se giró hacia un lado para esquivar otra lluvia de balas, disparó una red hacia la viga de la grúa y se alejó. El viento pasó rápidamente por sus oídos y continuó su monólogo mientras balanceaba. Además, ¿quién te enseñó a disparar? Disparaste tantas balas y no me diste ni una sola vez. ¿Están libres las balas? Ah, claro, sois una pandilla. Supongo que las balas realmente son gratis para ti. Entonces no importa. Pero tu profesor de física va a llorar. ¿El profesor de gimnasia cubrió tu clase de balística? Se balanceó sobre otro contenedor, lo soltó, aterrizó y se agachó con firmeza. El movimiento fue suave y fluido. Cara Cortada levantó la mano y los disparos cesaron. Miró a León y entrecerró los ojos. La cicatriz en su rostro se comprimió en una línea retorcida mientras entrecerraba los ojos. Hablas mucho. Gracias, he practicado. León se levantó y se sacudió el polvo de las rodillas. Si quieres aprender, puedo abrir una clase. La primera lección es gratis. Te enseñaré cómo mantener alta tu velocidad al hablar mientras te golpean. La fuerza central es muy importante, por lo que sugiero comenzar con planchas. Aunque mirándote dudo que dures 10 segundos. Cara Cortada sacó otra pistola de su cintura. Esta era de tamaño completo más grande que las armas anteriores, su boca brillaba fríamente bajo las luces del muelle. León echó un vistazo y su cerebro calculó automáticamente el resultado. Grado antimaterial. Diseñado para vehículos blindados. Si se diera cuenta, el resultado probablemente sería una pintura abstracta roja y azul. No tengo tiempo para perder palabras contigo. Cara Cortada levantó el hocico. León no le dio oportunidad de apretar el gatillo. Movió su mano derecha, disparando una red a un tambor de acero en el suelo lleno de aceite de motor usado. La hebra se enroscó alrededor de la tapa y León le dio un fuerte tirón, aprovechando el impulso de su movimiento. El tambor rodó con un estruendo como el de una bola de bolos gigante, chocando contra el grupo de matones que empuñaban sus armas. ¡Ay madre! 3 hombres fueron derribados como bolos, y los pocos restantes fueron salpicados con aceite negro, resbalando y desplomándose en un montón enredado. Sus poses variaban, pero todos compartían una característica común. Ninguno podía mantenerse en pie. León saltó a la pila, agarró a un matón por el brazo y lo arrojó a un lado. La cabeza del hombre chocó con precisión contra un gancho de descarga que colgaba cerca. Ruido sordo. León contuvo el aliento. Podría haber usado demasiada fuerza. Eso fue culpa tuya, no mía. No puedes usar tu cabeza así. Recuerda tomar suplementos de calcio más tarde. Los 2 matones restantes se levantaron del suelo, se miraron y corrieron para salvar sus vidas. Huyeron presas del pánico. Uno de ellos incluso perdió un zapato y desapareció detrás de los contenedores mientras saltaba sobre un pie.
León los vio alejarse, lleno de emoción. Corren muy rápido. Lástima que no estén en los Juegos Olímpicos. Equipo de atletismo de Gotham, división de pandillas. Debería pedirles que filmen un anuncio de servicio público más tarde. Tema. El placer del ejercicio estallido. Una bala pasó junto a su oreja, trayendo consigo una ráfaga de viento punzante. Cara cortada. Sostenía esa pistola de gran tamaño, la cicatriz en su rostro torcida en forma de S por la ira. No dijo nada. Simplemente apretó el gatillo por segunda vez. Cielos. Un villano silencioso a la altura del Batman silencioso. Verdaderamente oscuro y arenoso. León, vestido de rojo y azul, rodó hacia un lado y la bala abrió un cráter en el suelo. Restos de hormigón le rociaron la cara. Mocoso. ¿No te enseñó tu familia a no inmiscuirse en asuntos ajenos? Cara cortada rugió mientras disparaba. León saltó del suelo y se deslizó detrás de un contenedor para cubrirse. Las balas golpearon la chapa de metal y le zumbaron los oídos. Se tapó los oídos y gritó. Lo hicieron. Me enseñaron a ayudar a la gente. Especialmente tíos como tú que se perdieron en el camino del crimen. Además, ¿puedes mantenerlo bajo por un segundo? Mis oídos están zumbando. Escaneó su entorno. Una palanca yacía en el suelo, probablemente la dejó caer antes uno de los matones. Lo agarró, bajó su cuerpo y rápidamente rodeó el otro lado del contenedor. Cara cortada seguía disparando al contenedor anterior, sin darse cuenta de que León ya se había deslizado hacia su flanco. León se levantó y agitó la palanca antes de tirarla. La palanca giró varias veces en el aire y se calzó perfectamente en el espacio entre engranajes de la grúa sobre la cabeza de Cara cortada. Creak. Se escuchó un chirrido de dientes de metal raspando contra metal. Los engranajes se atascaron, el mecanismo de bloqueo del brazo de la grúa falló y el enorme brazo de acero comenzó a deslizarse lentamente hacia abajo. Mira hacia arriba, tío. Cara cortada miró hacia arriba, sus pupilas se encogieron. Se arrojó hacia un lado presa del pánico y el brazo de la grúa se estrelló contra el suelo, rozando las suelas de sus zapatos. Auge. El piso de concreto se agrietó hacia afuera en forma de telaraña. León estaba a punto de correr hacia adelante y contenerlo, tela en las muñecas, rodilla en la espalda, movimiento de supresión estándar, cuando de repente, todos los pelos de su cuerpo se erizaron. No fue el sentido arácnido. Aún no había desbloqueado esa asombrosa habilidad pasiva. Era un escalofrío que subía desde la base de su columna vertebral, como si algo más grande, más oscuro y mucho menos razonable lo estuviera observando. Por el rabillo del ojo, miró hacia la cima del distante puente de Gotham. Una sombra negra se alzaba en el punto más alto de la torre del puente, su capa azotada violentamente por el viento nocturno. Inmóvil. Como una estatua de piedra. Esos ojos, aunque León no podía verlos claramente desde tal distancia, solo sabía que lo estaban mirando fijamente. Ordenanza. Su compañero justiciero lo había visto. Había visto a un menor en pijama golpear a 6 adultos hasta casi matarlos en los muelles, uno de ellos casi aplastado por el brazo de una grúa. Él entendería. Después de todo, él era Batman. Comentario 8. Votar 2 restantes. Capítulo 5. Capítulo 5. ¿Puede realmente existir un santo en este infierno llamado Gotham? No lo creo. En el Upper East Side de Gotham, dentro de una villa privada propiedad de la familia Wayne, los parlantes junto a la piscina hacían temblar el agua. Los graves de baja frecuencia eran como una mano invisible, arrastrando los latidos del corazón de todos al mismo ritmo sin sentido. Bruce Wayne se apoyó en la barra al aire libre, el vaso de whisky en su mano había estado allí durante 40 minutos mientras el nivel del líquido apenas había bajado. El hielo se había derretido hacía mucho tiempo, diluyendo la bebida en un color ámbar pálido y turbio. Alguien cercano se rió, el sonido fue agudo como el de las uñas raspando una pizarra. Una actriz de tercera categoría intentaba echarse sobre su brazo. Su perfume era tan espeso como un arma química. Nardo, con notas de fondo de almizcle y pachulí. Las notas altas ya se habían desvanecido, dejando solo el empalagoso y nauseabundo olor a polen en las notas de corazón. Bruce deconstruyó mentalmente la fórmula de su perfume. Era la única forma en que podía ignorar la sensación de ardor en sus fosas nasales. Él sonrió. Una sonrisa estándar de Wayne. La curva de sus labios era perfecta, su mirada desenfocada y gentil, como un heredero cuyo cerebro había sido vaciado por el alcohol y el libertinaje, dejando atrás solo un hermoso rostro. Nunca nadie miró a alguien así a los ojos.
Al otro lado de la piscina, dos niños ricos estaban discutiendo por algo. Uno de ellos sacó un reloj de bolsillo de la chaqueta de su traje, cuya caja tenía incrustada un anillo de diamantes azules que parecía demasiado antinatural para ser real. Modificación de color tratada térmicamente, juzgó Bruce internamente. Diamantes tipo IA recocidos a altas temperaturas, reconstrucción reticular, de color marrón tornado a azul. El costo probablemente fue de entre 1 millón y 1,2 millones de dólares. El niño rico hizo girar el reloj de bolsillo alrededor de su dedo y dijo: No, no lo compré. Se lo gané el mes pasado en un casino de Mónaco al hijo de un magnate naviero griego en quiebra. Cuando dijo la palabra ganó, su lengua chasqueó contra sus dientes como si saboreara un postre. El otro niño rico, que no estaba dispuesto a perder, afirmó que las manijas de las puertas del baño de su yate tenían incrustaciones de trozos de meteorito. Puedes tocar el espacio exterior mientras te lavas las manos. Rebanadas de meteorito. Meteorito de hierro. Patrones de Wittmanstein. El precio de mercado oscilaba entre 300 y 500 dólares el gramo, y el material para una sola manija de puerta podría alimentar a la familia de un estibador en los muelles durante 15 años. Bruce levantó su copa y cortésmente la chocó contra el champán que le ofreció el dueño de las manijas de las puertas de meteoritos. Ni siquiera dejó que sus labios tocaran el borde. Su mirada pasó por el borde de la piscina, por encima de la barandilla de la terraza, a través de las luces en capas de Upper East Side, y aterrizó en dirección a los muelles del Distrito Sur. Disculpe. Bruce Wayne dejó su vaso y le dedicó a la actriz que aún colgaba de su brazo una sonrisa estándar y sin sentido. Mañana hay una aburrida reunión de la junta directiva. Necesito regresar y dormir un poco. La actriz hizo un puchero y dijo algo como: Siempre haces esto. Bruce no escuchó. Ya se había dado la vuelta y caminaba entre la multitud con el mismo andar frívolo de cualquier otro playboy vaciado por el alcohol y la vida nocturna. El motor del Lamborghini rugió en la esquina antes de desaparecer rápidamente en la noche. 3 minutos más tarde, un batimóvil negro salió de una salida oculta debajo de Wayne Manor, deslizándose en las sombras de la noche de Gotham como una silenciosa bestia blindada. En la baticueva, Bruce se quitó su traje personalizado 2 veces más rápido de lo que se lo había puesto. El aroma del perfume aún se adhería a su cuello. Nardo, almizcle, pachulí. Arrojó su camisa al cesto de la ropa sucia con aspereza controlada. No porque tuviera un problema con la camiseta, sino porque tuvo un problema al verse obligado a oler armas químicas durante 4 horas. En este momento, el recién estrenado Batman todavía parecía humano. Al menos todavía poseía emociones humanas. Alfred estaba junto al banco de trabajo. Maestro, aquí está la información que solicitó sobre el pijama Freak. Por cierto, esta noche saliste 40 minutos antes que tu promedio mensual. Los medios de comunicación podrán utilizar mañana el titular Wayne Eyre sospechoso de insuficiencia renal. Bruce no respondió. Ese tipo de broma de papá era demasiado fría para que valiera la pena continuar. Sentándose frente a la pantalla principal, Bruce abrió el primer clip de vigilancia. Muelles del Distrito Sur. Marca de tiempo. Hace 2 semanas, 2:14 am. Una figura delgada saltó desde una pared. Ropa roja y azul. Llamar traje a ese conjunto habría sido demasiado generoso. Era una creación hecha a mano, hecha a partir de un pijama viejo y una sudadera con capucha, las puntadas desiguales, las costuras en el pecho ya divididas en varios lugares, dejando al descubierto la camiseta gris descolorida debajo. La constitución era delgada, el ancho de los hombros no era ni siquiera 2/3 del de un hombre adulto. Se agachó en el borde de un contenedor de transporte y miró lo que sucedía debajo. Un ladrón con un cuchillo y un estibador acorralados contra la pared. Bruce pensó que se abalanzaría. Cualquier adulto normal con fuerza y conciencia moral, ante un crimen tan desigual, instintivamente lo terminaría con rapidez y violencia. Esa era la regla de Gotham. Los fuertes hablaban con poder, los débiles hablaban con fuga, y no había una tercera lengua. Pero él no se abalanzó. Levantó ambas manos, saltó del contenedor y aterrizó entre el ladrón y la víctima. Palmas hacia afuera, dedos separados. Una postura no agresiva, casi torpe. No hagas nada precipitado, amigo. Ese cuchillo parece bastante afilado. Si te cortas, necesitarás una vacuna contra el tétanos. ¿Sabes lo caro que es eso? ¿Estás seguro de que tu seguro médico lo cubre? El mío definitivamente no. El ladrón blandió el cuchillo. Bruce inconscientemente comenzó a calcular la ruta de evasión de la figura delgada. Él iría a la izquierda.
Su centro de gravedad se había desplazado hacia la derecha, con un contenedor de envío a la izquierda y un espacio abierto a la derecha. La solución óptima fue utilizar el borde del contenedor para realizar una voltereta hacia atrás. Una persona normal haría ese movimiento. Pero esta persona claramente no era normal. Él no esquivó. El pijama freak giró de lado con un mínimo movimiento. La punta de la hoja rozó los puntos desordenados de su pecho, faltando por menos de 2 centímetros. Luego agarró la muñeca del ladrón, la giró y empujó. Todo el proceso tomó menos de 4 segundos. El cuchillo del ladrón cayó al suelo e inmediatamente después el pijama freak lo soltó. El ladrón huyó presa del pánico. La vigilancia mostró al pijama freak de pie durante otros 2 minutos, mirando la bolsa de pan que el ladrón había dejado caer. El paquete estaba cubierto de polvo y la tostada del interior había sido aplastada y deformada, pero aún estaba intacta y sin abrir. Se agachó, lo recogió y le quitó el polvo del paquete. Luego miró a izquierda y derecha, confirmó que el callejón estaba vacío, se metió el pan en la ropa y rápidamente se escabulló a lo largo de la pared. Bruce miró fijamente la pequeña y delgada figura que se movía a lo largo de la pared. Tocó el teclado con los dedos 2 veces y rebobinó el metraje para reproducirlo. Recogiendo el pan. Mirando a izquierda y derecha. Metiéndolo en su ropa. Corriendo a lo largo de la pared. Tomó el pan. La voz de Bruce era muy suave. No parecía una declaración, sino más bien como si estuviera confirmando un hecho que él mismo no podía creer. Alfred estaba detrás de él, la bandeja en sus manos perfectamente firme. Un justiciero que toma carbohidratos de la escena de un crimen. Teniendo en cuenta el coste de vida en Gotham, este comportamiento sí posee cierta racionalidad económica. Bruce todavía no respondió. Sacó el segundo clip de vigilancia. La entrada a un callejón en el distrito este. Un sedán familiar volcó en la carretera, con el chasis mirando hacia la calle y el tanque de combustible goteando. Un vagabundo quedó atrapado bajo el borde del coche y su pierna quedó atrapada en el hueco entre el chasis y el suelo. La multitud de espectadores permanecieron en un semicírculo seguro, sosteniendo sus teléfonos, sin que nadie diera un paso adelante. Esa delgada figura roja y azul se arrastró desde la pared. Aterrizó. Ninguna vacilación, ninguna evaluación, ni siquiera una sola pausa de ¿puedo hacer esto? Interrogación de cierre. Agarró el borde del chasis del coche con ambas manos, con las rodillas dobladas y la espalda tensa. Bruce abrió el sistema de medición de fuerza. El peso en vacío del coche era de 1,3 toneladas. En su estado volcado, levantar un lado del chasis y abrir un espacio lo suficientemente grande como para que un adulto pudiera liberar su pierna requirió una fuerza explosiva instantánea de aproximadamente 3,8 a 4 toneladas. En las imágenes, ese cuerpo delgado parecía un resorte estirado hasta su límite. Los puntos a lo largo de su columna reventaron por completo. Levantó el coche y el chasis se elevó unos 40 centímetros del suelo. El vagabundo sacó la pierna y se puso a una distancia segura. El pijama freak bajó el auto y el cuerpo se estrelló contra el suelo, levantando una nube de polvo. Antes de que el vagabundo pudiera girarse para agradecerle, ya había trepado la pared y desaparecido en las sombras del callejón. Desde el aterrizaje hasta la salida no pasaron más de 40 segundos. Bruce abrió el tercer clip de vigilancia. La entrada de una tienda de conveniencia en el distrito oeste. Un ladrón amenazaba al empleado con un cuchillo. El pijama freak intervino desde un lado. Sin lanzar un puñetazo, abrió la palma y empujó el pecho del ladrón. El hombre salió volando hacia atrás y se estrelló contra una pila de cajas de cartón a 3 metros de distancia. Bruce colocó los 3 clips uno al lado del otro en la pantalla principal. A la izquierda, levantando un automóvil para salvar a alguien, con un valor de explosión de energía de 4 toneladas. En el medio, alejando al criminal. A la derecha, recogiendo pan y deslizándose por la pared. La misma persona. Las mismas manos. Bruce se reclinó en su silla, golpeando 2 veces con los dedos el reposabrazos, el ritmo constante, el intervalo entre cada golpe tan preciso como un metrónomo. Se quedó mirando los 3 fotogramas, sus pupilas se contrajeron ligeramente bajo la fría luz de la pantalla. Él tiene el control. Cuando levantó el auto, utilizó todas sus fuerzas, porque si no lo hubiera hecho, esa persona habría muerto. Cuando empujó al ladrón, contuvo 3/4 partes de sus fuerzas, porque si no lo hubiera hecho, las costillas del hombre se habrían roto. Tiene una comprensión extremadamente precisa de su propia fuerza. Él sabe cuánto daño puede infligir un solo golpe y deliberadamente evita causar ese resultado.
Extendió la mano y tocó el clip de la derecha, el que muestra la recogida de pan. La figura pequeña y delgada se congeló en el centro de la pantalla. Tiene hambre. Necesita comida. Posee fuerza suficiente para levantar un coche con sus propias manos. En Gotham, alguien con ese tipo de poder podía obtener lo que quisiera de innumerables maneras. Eligió la única forma que no haría daño a nadie. Recoger una bolsa de tostadas polvorientas y aplastadas que dejó caer un ladrón en la escena del crimen. Bruce sacó la línea de tiempo del último medio mes. Desde el primer avistamiento hasta ahora, el patrón de movimiento del niño siempre había sido trepar y saltar. No hay registro de disparos web. Hasta ayer. Los muelles de la costa sur. La vigilancia lo había capturado disparando una especie de sustancia blanca parecida a un hilo desde su muñeca, enganchándola a una viga de grúa y balanceándose a lo ancho del callejón. Bruce hizo zoom en el metraje, observando la trayectoria del spray de seda y el método de adhesión cuadro por cuadro. La boquilla estaba en el interior de su muñeca. No había ningún dispositivo mecánico. La forma en que el hilo se expandía en el aire no era fibra protegida, sino una secreción líquida que se solidificaba rápidamente al contacto con el aire. Es biológico. No equipamiento, sino una estructura fisiológica. Hace medio mes solo podía escalar paredes. Ayer desarrolló la habilidad de disparar telarañas. Su cuerpo está cambiando. Sus propios genes están expresando gradualmente nuevos rasgos. Fuerza, escalada, lanzamiento de redes, uno tras otro, como si algo dormido dentro de él estuviera despertando en secuencia. 4 toneladas es solo el límite medido por ahora, no su punto final. Batman se levantó y caminó hacia la pared de pistas, que aún no estaba llena. La sección Pijama Freak solo tenía algunas cadenas que conectaban etiquetas de ubicación. Los muelles del Distrito Sur, la entrada al callejón del Distrito Este y la tienda de conveniencia del Distrito Oeste. Fijó una captura de pantalla en el centro. Esa vista trasera delgada, deslizándose a lo largo de la pared, tan delgada que parecía como si fuera a romperse con un fuerte viento. Luego comenzó a hablar, usando el tono puramente deductivo y sin emociones que Batman usaba al construir un perfil. El mes pasado, en Gotham Harbor, un trabajador portuario rompió la escápula de su capataz con un gancho de hierro porque le habían faltado $20 en honorarios de manipulación. En el Distrito Este, 3 chicos de 14 años apuñalaron 7 veces a un compañero para robarle un par de zapatillas de deporte de edición limitada y luego se quedaron mirando cómo sangraba hasta que llegó la policía. En la tienda de conveniencia del Distrito Oeste, la semana pasada, entró un hombre sin hogar y tomó una bolsa de pan del estante. El dependiente sacó una escopeta de debajo del mostrador y le rompió 2 costillas. Esto es Gotham. Una persona puede matar por $20, puede matar por un par de zapatillas y casi puede morir por una bolsa de pan. Esta ciudad les enseña a todos los que viven aquí lo mismo. Tus necesidades son más importantes que la vida de otra persona. Los hambrientos roban, los fuertes saquean y los débiles mueren. Nadie devolvería los alimentos que ya había conseguido mientras moría de hambre. Nadie poseería un poder absoluto y elegiría morir de hambre. Nadie. Hizo una pausa. Su dedo tocó el borde de la captura de pantalla. Posee 4 toneladas de fuerza. Podía entrar a cualquier tienda de conveniencia en Gotham y comprar lo que quisiera. Nadie pudo detenerlo. No necesita robar y ni siquiera necesita preguntar. Solo necesita quedarse ahí y dejar que otros vean su poder, y alguien le entregará comida voluntariamente. Esa es la lógica del poder. Pero él no. Elige recoger una bolsa de tostadas trituradas y polvorientas que un ladrón dejó caer en la escena del crimen. Él elige no aceptar las gracias después de salvar a la gente, sino que simplemente se aleja. Elige empujar al ladrón en lugar de romperle las costillas. Él elige morirse de hambre, incluso cuando posee poder absoluto. Esto no es solo bondad. El dedo de Bruce se alejó del borde de la captura de pantalla. Se quedó mirando esa espalda delgada y pequeña, su voz era muy baja, tan baja que sonaba como si estuviera exprimiendo las palabras entre dientes. Esto es algo aún más extraño. Una persona, mientras se encuentra en un estado de extremidad fisiológica, todavía se niega a usar su poder para obtener algún beneficio para sí misma. Una persona que posee todas las condiciones necesarias para hacer el mal a coste cero elige el único patrón de comportamiento más desventajoso para sí mismo y más inofensivo para los demás. Esta no es la naturaleza humana normal. La naturaleza humana se derrumba ante el hambre, se infla ante el poder y libera la malicia ante la ausencia de consecuencias. No se ha derrumbado, ni se ha inflado, ni ha soltado nada.
En cada punto donde debería aparecer una grieta en la naturaleza humana, él es como una máquina programada con directivas morales absolutas. Muestra una especie de pureza anormal, casi inquietante. Bruce se giró para mirar hacia la pared de pistas, pero el foco de su mirada ya no estaba en ninguna de las capturas de pantalla. Estaba mirando algo más abstracto. Está extremadamente privado de recursos materiales. Su traje está hecho con ropa vieja. Sin apoyo logístico, sin socio, sin base. Su máscara es una camiseta vieja. Está hambriento. Su cuerpo está sufriendo mutaciones incontrolables y cada nueva habilidad que aparece probablemente va acompañada de un inmenso dolor físico. No sabe dónde está su punto final. Él no sabe en lo que se convertirá. Sin embargo, cada vez que actúa, controla su poder dentro de un rango no letal. No es porque tenga miedo de matar. Es porque no quiere matar. Una persona, aunque se encuentre en un estado de extrema angustia, todavía elige usar su poder limitado para proteger a los demás en lugar de mejorar su propia situación. Una persona, aunque muere de hambre, todavía elige la moderación. Gotham no puede producir una persona así. Ninguna ciudad puede producir una persona así. Hizo una larga pausa. Una persona así no debería existir en este mundo. No es razonable. No es normal. Es imposible. Alfred nunca lo interrumpió. El viejo mayordomo sostuvo la bandeja y se paró en las sombras junto al banco de trabajo, con la mirada puesta en la espalda tensa de Bruce. Había visto todos los estados de Bruce Wayne. Un Bruce enojado destrozaría cosas. Un Bruce calculador permanecería en silencio. Un Bruce exhausto se desplomaría en su silla y se quedaría dormido. Este era el estado que Alfred había visto menos. Bruce lo llamó una conclusión involuntaria. Cuando todos los datos y deducciones apuntaban hacia una respuesta que no podía aceptar, la verificaba repetidamente, como si esperara que alguna variable pasada por alto apareciera de repente y lo anulara todo. Maestro. Alfred finalmente habló, su voz muy suave. Has estado mirando durante 40 minutos. ¿Te gustaría verlo de nuevo? Bruce no respondió. Apagó la pantalla y caminó hacia el batimóvil. Maestro, ¿a dónde vas? Para verlo. ¿Ver qué? Bruce agarró el volante. La vibración del motor al arrancar viajó desde el chasis hasta sus palmas. Miró hacia arriba, a través de los huecos en las capas de roca de la baticueva, hacia el cielo nocturno permanentemente gris de Gotham. Para ver a quién está engañando realmente. Yo él mismo. El batimóvil salió de la cueva. Bruce agarró el volante. En lugar de creer que había una persona tan pura y tan amable en este mundo, preferiría creer que se trataba de algún misterioso prerequisito para un ritual de culto. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.